decía, bueno, vamos a hablar sobre temas de turismo. Justo, bueno, la secretaria de Turismo de este gobierno, Josefina Rodríguez, recientemente estaba informando que fueron 52.158.000 pasajeros que se transportaron en vuelos internacionales en los primeros 11 meses de lo que fue 2024, pero bueno, ya tenemos un poquito de datos más pues actualizados también. Vamos a platicar con Francisco Madrid, quien es el director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Náhuac Cancún, para que nos hable pues justamente del cierre de 2024, de este volumen de pasajeros internacionales en los aeropuertos de nuestro país. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, gracias por tomar la entrevista, bienvenido y feliz año, por supuesto. Gracias, al contrario, Sofía, muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias por los buenos deseos que son correspondidos. Muchas gracias, Paco. Pues platícanos cuáles son los datos que ustedes, de hecho, nos compartieron muy temprano sobre esta pasajeros internacionales en los aeropuertos de México. Sí, este es el principal indicador adelantado que tenemos para conocer la evolución del mercado turístico internacional en nuestro país. Hay que recordar que desafortunadamente México tiene una elevada concentración en pocos destinos. Sí. 3 aeropuertos del país, Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos, concentran más o menos 2/3 partes de todos los turistas internacionales que nos visitan. Entonces, si bien esta es una realidad estructural, pues del otro lado nos permite tener ahí ya una medición pues bastante cercana a lo que se da cuando tengamos el conjunto de la información, pues el comportamiento del mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Como en varias ocasiones hemos ido comentando en este mismo espacio, lo que se confirma es una tendencia de desaceleración, incluso de ligero decrecimiento en el turismo internacional. Esto tendría que ver con muchos factores, no hay una sola explicación. Hay un tema coyuntural de falta de asientos, sí, a la que se suman, por supuesto, la insuficiente promoción turística que realiza el país. También, por supuesto, en la medida de un mercado bastante regularizado, pues el trabajo que hacen los competidores, que son muy activos, que sí hacen promoción. Y bueno, pues yo diría que básicamente aquí tenemos estos como los principales factores. Tuvimos un buen inicio de 2024. En esos 3 aeropuertos tuvimos crecimientos, en unos casos muy importantes, pero en la medida que avanzó el año, se fueron, digamos, desdibujando esos crecimientos, excepto en el caso de Los Cabos, que tuvo datos positivos en octubre y noviembre. El balance del cierre del año pues nos da crecimiento negativo tanto en Cancún, en el aeropuerto de Cancún, como en el aeropuerto de Los Cabos, y ligeramente positivo en el aeropuerto de Vallarta, aunque en Vallarta hay que recordar que sí, el comportamiento fue de desaceleración más pronunciada en la parte final del año. Vale la pena mencionar que en el caso de Cancún, pues hay una parte de esos pasajeros que dejaron de venir, que hoy están ingresando por el aeropuerto de Tulum. Eso, digamos, suaviza la desaceleración. Pero bueno, pues en todo caso lo que tenemos un volumen muy importante de pasajeros, no podemos dejar de estimarlos, son millones y millones de turistas los que se vienen al país, pero digamos con un crecimiento más reducido, con un ligero decrecimiento para el cierre de 2024. Ahora, la parte que tiene que ver obviamente con la seguridad, ¿no? Me llamaba la atención, pues Cancún, lo que hemos estado reportando también en algunos espacios, el tema de la inseguridad que se ha vivido en algunas de estos playas, digamos, importantes para nuestro país, y de alguna manera también tendría que ver, pues no sé, la falta de implementación por parte ahora del nuevo gobierno al frente de la Secretaría de Turismo, pues de Josefina Rodríguez Zamora, y justo quería llegar a ese punto porque ella estuvo en una reunión de embajadores y cónsules donde pues también presentaba ciertos ejes para la política turística nacional, y ahí destacaba, ¿no?, la importancia de fortalecer esta red de representaciones, decía, también de México en el exterior. Es importante porque el turismo en nuestro país es
pues el motor más importante para la economía también y el más noble, pero es importante que se vuelva a ejercer o aplicar una política pues que permita que también estos viajeros que de cierta forma tal vez no visiten México por cierto temor, pues se vaya quitando esa venda de, bueno, es que es peligroso viajar a México. Hay zonas obviamente que lo son, que donde el gobierno tiene que poner pues mucho más trabajo en ello, pero que podamos recuperar todos esos viajeros que deseen visitar nuestro país, Francisco. Sí, a ver, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. De ninguna manera se puede negar que la violencia y estos hechos que comenta pues tienen una incidencia en el mercado, así es. Pero dicho lo cual, también hay que decir que llegan millones y millones de turistas, ¿no? Aquí en Quintana Roo, pues los niveles de ocupación de diciembre superaron los 90% con mucha frecuencia. O sea, lo que pareciera ser es que hay una parte del mercado que conoce que hay un riesgo más bien moderado o menor, que sabe cómo actuar y que viene y la pasa muy bien en sus vacaciones. Yo no tengo ninguna duda de eso, afortunadamente. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que esa inseguridad es una bomba de tiempo, que ciertamente podría desajustar la ecuación pues en algún momento. Sin que sea una necedad, pues sí tenemos que insistir en que México debe recuperar capacidades de actuación en materia de promoción turística. Exacto. Y desde el punto de vista de la política turística, ¿no? Y una de ellas tiene que ver justamente con los esquemas y mecanismos de contención de crisis que pues, son parte de la vida cotidiana de este sector, ¿no? Entonces, qué bueno que se haya reunido la señora secretaria con sus embajadores, con los representantes consulares, pues para insistir en la necesidad de esto, pero pues sí tiene que valorar cómo, si no es con el Consejo de Promoción Turística en México, yo creo que esa no es la discusión, pero cómo sí hacer para tener estas capacidades, porque nuestros competidores ciertamente las tienen. Claro, sí, que haya más promoción. Me llamaba la atención también, bueno, que se reconoce, ¿no?, la importancia de los mercados de Estados Unidos y Canadá, pero que también de China se está convirtiendo, pues, en uno de los países que también está, digamos, estamos teniendo mayormente también turistas de China que están visitando nuestro país. A ver, yo otra vez hay que poner las cosas en contexto. Es cierto que el mercado chino es uno de los mercados más importantes del mundo. Ha sido un tema, digamos, de conversación en los últimos 20 años, el cómo poder capitalizar, pero sigue siendo un mercado de muy lejano radio. Okay. ¿No? Hay mercados más cercanos que tienen mucho más potencial. Hay mercados como el latinoamericano que se han visto afectados de manera reciente por situaciones que deberían ser gestionables desde la perspectiva de la política pública. Nos hemos visto muy restrictivos en materia de visados con Brasil, con Ecuador, con Perú, y ha habido una caída de turistas de estos países, ¿no? Pues habría que atender esto primero, en donde pues tenemos en algún momento en todo lo que tenido cerca del 10% de todos los pasajeros, y el mercado chino pues no es ni siquiera el 1% de los mercados, ¿no? Pues trabajo que va a tener al final la secretaria de Turismo, la manera en que tenga que pues robustecer la marca México en el mundo, ¿no? También. Sí, yo creo que en esa tarea cuenta con el sector privado. Me parece que ha habido un buen entendimiento, un buen acercamiento, y la muestra una buena disposición de los actores del sector privado pues para el beneficio del país sin duda. Así es. Paco, pues muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Negocios en Imagen, y bueno, seguramente te vamos a dar lata durante todo 2025, por favor, no te me vayas a esconder. Por supuesto que sí será un placer, Sofía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac en Cancún. Y bueno, pues ya está